¿Qué tal? Bueno, ¿Qué tema vamos a tocar hoy? bueno, es un tema muy especial que ya lo habíamos anticipado, el tema del síndrome de Peter Pan. Y bueno, hoy vamos a hablar entonces del país de nunca jamás. Ay, a ver. Pensémoslo como querramos pensarlo, ¿eh? Ustedes van a ver que este escrito... ¿Qué es lo del Peter Pan? Ahora vamos Aclarémoslo. a ir contándole, pero piensen un poquitito en el título del escrito que hice. El país de nunca jamás. Pueden pensar, surgir asociaciones. ¿Cómo pueden ser? Bueno, ya veremos. Ustedes piensen en el título. Bueno, realmente un poco relacionando el tema que venían hablando del año nuevo. Bueno, nos proyectamos para un nuevo año. ¿Cómo tomaremos este año? ¿Como una forma de aprender o como un año de exigirnos? Digo exigencia porque vemos que en la actualidad la sociedad nos exige y nos demanda cada día más. Mantenernos siempre joven, mientras se pueda, delgados, exitosos, etcétera. Existen los tratamientos anti-age, el consumo de vitaminas, por ejemplo, vitamina C, D, bueno, todas las... Y todas las vitaminas. Sí, vitaminas. Tratamientos termales, dietas especiales, programas de ejercicio físico intensivo, etcétera. Se nos plantea como un imperativo categórico. Es decir, el imperativo categórico es algo que se nos impone, capaz de regir nuestro comportamiento en todas nuestras manifestaciones. Bueno, esto hablando en generalidades, ¿no? Y realmente no nos hablan de cuánto anti-age nos tendríamos que hacer por dentro. Exactamente, ahí tenemos que ver un poquitito. Limpiar nuestros órganos, respirar mejor, comer mejor, más sano. No ingerir tantas vitaminas, porque eso es de consumismo. Exacto, es sintético también. Y bueno, pero bueno, no podemos irnos en contra de la corriente, pero sí de nuestro pequeño lugar ir haciendo lo que podemos para estar bien nosotros. Exacto, adaptarnos también, ¿no? Porque hay gente que sobrevive a este mandato, dejando que las arrugas de la piel no sean mayores que las del corazón. Exactamente. Sin embargo, hay otras ocasiones en que muchos adultos llegan a la etapa de la madurez y aún quieren seguir siendo niños y adolescentes. Ay, cuántos que... hay varios Vos conocés varios. Hay algunos que viven de por vida en la casa de los padres. ¿Cuántos podemos mencionar, realmente? Y tenemos algunos cerca, otros un poquito más lejos. Nadie se tiene que hacer cargo de lo que está escuchando. Claro. Es así. Yo lo digo. Lo que pasa es que hay una broma interna. Para la gente que está oyendo, hay una broma interna que estamos haciendo entre todos. Una mea culpa. Estamos divirtiéndonos un poquito. Claro, porque ¿qué pasa? O sea, los sujetos crecen, ¿no? Pero la representación... El sujeto sería el ser humano. El ser humano, el claro. Peter Pan. Exacto. Porque, ¿qué pasa? La representación pasa, ellos crecen, ¿no? Pero la representación interna de su yo es el paradigma de su infancia que se mantiene a lo largo del tiempo. Es durito, ¿eh? Exacto, es como que ellos ven la realidad según los paradigmas de la infancia, no se pueden adaptar. Pero hay quien es ese niño, adolescente, adulto que tomó el patrón arquetípico que le quedó bien, o es porque en el fondo en su casa se gestó de esa manera. Claro, es porque es todo un lenguaje simbólico, y sería que el niño es percibido, y ya de adulto, como el niño. Recordamos en relación a esto el síndrome de Peter Pan, del que ya habíamos hablado en sesiones anteriores, cuyo mayor rasgo es el del narcisismo, la rebeldía y la irresponsabilidad. Vemos gente de ya edad avanzada que tiene estas características.
¿no es cierto? Fíjense, bueno, lo esencial es el narcisismo, ¿eh? El mito de Narciso era una persona que se veía en el lago y un día de tanto verse se cayó en el lago. Sí. Es como que se pierde en ese imaginario. El Narciso es así. Termina se cayendo por su propio peso. Se cae por su propio peso. Y bueno, este síndrome de Peter Pan evoca al personaje de Walt Disney, ¿se acuerdan? Que era un personaje que se rehúsa a crecer y convive con otros niños de su misma edad en el país de nunca jamás. Un país que por otro lado es una isla. Fíjense, una isla, queda aislado. Queda ahí. Queda aislado, la persona que no puede adaptarse a los cambios. Este mito encierra dos cosas. Por un lado, la imposibilidad de crecer y por otro lado, la creencia de que el tiempo no pasa y de que somos eternos. Estas son dos cosas que preocuparon a la humanidad siempre. El de mantener la juventud y el de no morir nunca. Es un gran problema filosófico. Y generacional. Y generacional. Porque la gente que está haciendo tomar medicamentos, operarse y demás para ser siempre jóvenes, aunque por dentro se vayan cayendo, y lo que tenemos que alimentar es el adentro para que se vean el afuera. Exacto. Citemos también el retrato de Dorian Gray. Esa está buenísima. Ahí no. Ese libro es Léanlo. espectacular. Léanlo. Es muy bueno realmente. Claro, bueno, y el síndrome de Peter Pan es un trastorno neurótico, que implica una fijación en la evolución de la personalidad. Es como que la persona está dentro de la realidad, ¿no? No es que evade la realidad, sino que está dentro de la realidad y seguramente muchos oyentes se sentirán identificados en el mismo. Sí, depende si lo entienden. Claro. No es que no lo entiendan, que la persona no puede entender. Sí puede entender. Lo que sí es que lo acepte. Verse. Oyendo esto, nos podemos mirar un poquitito en el espejo. Pero ¿qué pasa? ¿Tenemos miedo al paso del tiempo? Algunos sí, algunos no. Todos tenemos fecha de vencimiento, dicen. Todos tenemos fecha de vencimiento. Y en los miedos, lo que pasa que a veces en los miedos siempre tenemos un objeto al que temer. Hay mucha gente que le tiene miedo a la muerte. Miedo a la muerte. O sea que es un miedo que tiene una idea. No es un miedo irreal. Por eso digo que es un miedo neurótico. Es de un nivel de conciencia a otro. Exactamente. Y ¿qué tenemos? ¿Miedo a ser relegados por la sociedad? ¿A no pertenecer a esta sociedad capitalista? Porque en una sociedad que se vive en el usar y descartar, nos sentimos que cuando pasa el tiempo perdemos algo. Durante toda nuestra vida corrimos mirando el futuro y cuando miramos hacia atrás vemos el nido vacío que habíamos hablado la otra vez, las arrugas, buen tema. Muy bueno, y el pasado. De repente pasamos de la etapa activa a pasiva, como si esas palabras lo dijeran todo. Pero haciendo un balance entre lo bueno y lo malo, y si nos miramos en el espejo real, nos preguntamos, ¿cómo son mis arrugas? ¿La de la piel o la del corazón? Está bueno, está hermosa. Yo estoy viendo el retrato de Dorian